hermanos presentes y todos aquellos que nos escuchan desde sus hogares, desde sus centros de trabajo o desde algún lugar. La palabra de Dios hoy nos pone en sintonía con las experiencias de aquella primera comunidad cristiana. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos ha estado relatando los acontecimientos maravillosos que han acontecido después de la resurrección, como la curación del paralítico, la proclamación de la fe, el testimonio de los apóstoles, y todo esto ha creado, además de la alegría, del gozo espiritual que ha experimentado esta iglesia naciente, ha creado preocupación por aquellos que llevaron a Jesús a la muerte. La muerte que se convierte ahora en un temor mayor, porque ahora Jesús actúa en la plenitud de su gloria. Y todo esto ha ocasionado ahora motivos de persecución a los cristianos. Y ahí vamos viendo cómo desde el principio el Evangelio, la fuerza de Cristo, ha encontrado oposición. Y en la oposición es donde el Evangelio encuentra su mayor grandeza, porque se extiende con más poder. Si establecemos una comparación entre los tiempos antiguos y los que vivimos hoy, y analizamos los signos de los tiempos y lo que se va desarrollando en las naciones, las influencias de las corrientes filosóficas de hoy, la persecución por la fe, los recientes martirios, diríamos, que han ocurrido a tantos cristianos, los límites que se les pone a la expresión de la fe y al anuncio del Evangelio, la retirada que se ha hecho o la expulsión que se ha hecho del cristianismo en la sociedad, en los hospitales, en las escuelas. Este rechazo está relacionado también con aquellas vivencias del pueblo de los Hechos de los Apóstoles, y es precisamente una persecución a Jesús, porque es la luz del mundo. El debate entre la luz y la tiniebla persiste hasta que llegue el triunfo glorioso de Jesús. Es lo que San Juan Pablo II llamaba la cultura de la muerte, que trata de confundir el corazón, confundir las conciencias, opacar la verdad, actuar bajo las sombras, actuar en la mentira. Pero hay algo importante que nosotros conocemos, que es la victoria de Cristo. Y la victoria de Cristo nos anima a continuar, porque sabemos que Cristo ha vencido. Y esto es la certeza de fe más grande que pone el Espíritu en el corazón, es la de saber que el Evangelio no se detiene, que el Evangelio continúa, porque esto no es un proyecto humano, esto es un proyecto divino. Y al ser un proyecto divino pasa lo que dice el Salmo. Hoy las naciones se amotinan y las naciones hoy se confabulan para atacar a la iglesia, porque la iglesia es la institución divina que camina, peregrina por el mundo y le recuerda a las naciones y le recuerda a los gobernantes el respeto que deben a la justicia, que deben al amor, que deben a la vida. Y todo esto se convierte en amenazas para ellos y se juntan para planear la derrota de Jesús, el único que nos ha dado una promesa de inmortalidad. Muchas religiones hay, muchos grupos religiosos y muchos pseudogrupos, pero una promesa de vida, el único que la ofrece es Jesús. Nos ofrece la esperanza de un reino que no es al estilo de los reinos de este mundo. Y esto no se entiende, pero dice el Salmo, el que habita en el cielo sonríe, nada más y nada menos que pretenden atacar a Dios. Dice, yo mismo he establecido a mi rey en Sión, en mi monte santo. Esto es una decisión de carácter divino, de carácter omnipotente. No es un invento de hombres. Y aquí resurge la promesa que Dios nos ha hecho a través de Jesús, que ha sido sellada con su sangre.
El evangelio de hoy es un evangelio muy hermoso, es la historia de este hombre judío que va de noche a ver a Jesús, le gusta el mensaje de Cristo, reconoce y testimonia que es un hombre que viene de Dios, lo llama maestro, está consciente que no hay nadie que pueda hacer los signos que Cristo ha manifestado. Y Jesús le dice, te aseguro que el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y vamos viendo que el reino que Jesús está prometiendo, y esto lo tenemos que tener claro, el sentido del reino para Cristo no es de este mundo, no es un reino de carácter material, no es un reino donde se sentará un hombre en un trono con un cetro, una corona y con una cantidad de sirvientes y mantener como de lugar y por fuerza la dinastía. No es esto de lo que Cristo habla. Jesucristo habla de un reino espiritual con cuerpos espirituales transformados por la fuerza de su gracia. Nicodemo todavía no comprende de lo que le habla Jesús y se interroga como lo haríamos cualquiera de nosotros si por primera vez hablásemos con Cristo. Pero ¿cómo podemos volver al vientre de nuestra madre? Para poder nacer de nuevo y nacer sin defectos o sin manchas, herederos directos de tu gracia y de tu amor. Pero Jesús le habla de un resurgir en el Espíritu, de un nacer por el agua y el Espíritu Santo, que es quien lo cambia todo, quien lo transforma, quien lo renueva, quien lo ilumina, el que nos da los dones, quien nos da la gracia, el que ora por nosotros, el que nos defiende, el que intercede, el que clama por nosotros, Abba, Padre. Lo dice Jesús con claridad cuando se refiere al Espíritu. Y hoy Jesús le dice a Nicodemo, te lo aseguro, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es espíritu. Pues no te extrañes de lo que te he dicho, le afirma, tienes que nacer de nuevo. Y eso es lo que hoy Cristo nos dice a cada uno de nosotros dentro del contexto de esta Pascua. Hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo en las acciones, en las actitudes, en el compromiso, en la expresión de la fe, en el deseo de ayudar a cambiar los corazones, en el deseo y en el propósito firme de acercar nuevas almas a Cristo, gente que descubra que esa paz, que esos anhelos de felicidad y de gozo que tanto pululan en el corazón del ser humano, única y exclusivamente lo encuentra el mundo, la familia, la sociedad y de manera personal, solo en Cristo Jesús. No hay otro camino. Esta tarea es nuestra. Esta tarea no le corresponde a los gobiernos, no les corresponde a los legisladores. Esta es la tarea nuestra, la que se nos ha confiado. La Pascua insiste mucho en el testimonio de aquellos que tuvieron el encuentro con el resucitado y de inmediato se movilizaban para dar testimonio de lo que habían visto y de lo que habían oído. Y el mismo Jesús les dice en el cenáculo, ustedes son testigos de esto. Pues hoy nosotros seguimos siendo testigos de todo lo que hemos visto, de todo lo que hemos oído. Y recordamos así brevemente un poquito la vida de Santa Catalina de Siena, la doctora de la Iglesia, que tiene un patrimonio espiritual maravilloso que nos puede ayudar en el camino de la perseverancia, en el camino de vencer los obstáculos, en el camino de poder superar las pequeñas debilidades. Y recuerdo una anécdota de la vida de Santa Catalina, enfrascada en su proceso de santidad, enfrascada en ese deseo de ser agradable a Dios. Ella era turbada en muchas ocasiones por pruebas, por pensamientos, por tentaciones que la afligían interiormente, donde el espíritu del mal la hacía sentirse débil, frágil, inmerecedora de la gracia del Señor. Y en oración ella iba descubriendo la respuesta de Dios. Y el Señor le dijo, cuando te sientas así, atribulada, débil, frágil, cuando experimentes esos sentimientos que te apartan de mí porque crees que no eres merecedora de mi gracia, acércate a mi misericordia
y en la misericordia vas a encontrar el remedio, el bálsamo que te alivia y que te cura. Cuando tú te sientas igual, acércate a la misericordia divina. Después el malo cambió la estrategia en su vida y después de haber superado aquella etapa de su vida, la santa entonces, tan adornada de dones extraordinarios, tan sabia, tan cercana al conocimiento de Cristo, comenzó a ser abrumada por sentimientos de soberbia, de vanagloria, que la atacaban, la afligían, y entonces acude al Señor en oración porque quiere encontrar en Él un remedio, y el Espíritu le habla de nuevo al corazón y le dice: cuando los sentimientos de presunción y soberbia pretendan entrar en tu corazón, humíllate ante mi presencia santa, porque todo el que se humilla, ¿qué le hace Dios? Lo enaltece. Pues cuando estos ataques en la vida espiritual se levanten contra nosotros, busquemos el remedio en la oración, como lo buscó aquel grupo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué dice la palabra? Se pusieron a orar, se pusieron a buscar la respuesta en el único que nos la puede dar. Se buscaron la fortaleza en el corazón amoroso del resucitado, de donde brotaba la paz, donde brotaba la misericordia y donde sigue brotando para cada uno de nosotros. Y a imitación de Catalina, propuesta como doctora de la Iglesia, busquemos, como hacía ella, el refugio en la oración. No hay otro camino. Nosotros los cristianos tenemos que ejercitarnos como un guerrero en la vida de oración y emplear todos los recursos espirituales que nos enseña la Iglesia, que nos enseña la catequesis, que nos enseñan los documentos, que nos enseñan nuestros obispos, nuestros sacerdotes, los diáconos y todos los que trabajan, y los laicos también bien formados, que nos instruyen en el camino de la fe. ¿Para qué? Para que podamos con Cristo nacer de nuevo. El Señor les bendiga.